Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal. Si es la primera vez que visitas este canal, este proyecto, bueno, aquí hacemos exégesis bíblica desde el texto hebreo. También estudiamos el Nuevo Testamento, por supuesto que sí. Creemos en Yehoshua, en Yeshua como el Mesías, en Jesús. Aquí se respetan las pronunciaciones que tengan respecto al Hijo. Y pues bueno, soy un estudiante más de Biblia hebrea, no pertenezco a ninguna denominación. Así es que bueno, dicho todo esto, mis hermanos, hoy vamos a resolver un tema que ciertamente, digamos que cuando se conoce el contexto histórico, es fácil entenderlo. Pero cuando no conocemos el contexto histórico, ciertamente se pueden dar muchísimas probabilidades. El texto que vamos a estudiar hoy es el texto de Romanos 14. ¿Acaso estos débiles en la fe de los que habla Pablo son vegetarianos? Hay muchas personas que utilizan estos textos para decir que, bueno, estaba hablando de gente vegetariana. Sin embargo, en este video les vamos a dar evidencias, hermanos, de que no tiene nada que ver con eso y vamos a descubrir a qué se refería Pablo con esto de recibir a los débiles en la fe. Así es que, bueno, no se lo pueden perder. Bueno, mis hermanos, vamos a dar lectura a la carta de Romanos. La vamos a leer así de corrido, algunos textos, y después vamos a ver unas evidencias, unos textos de la Mishnah, del tratado Abodá Zará, en donde vamos a comprobar, vamos a descubrir a qué se refería el apóstol Pablo con los débiles en la fe. Así es que bueno, estamos en Romanos 14 y empiezo a leer. Dice el verso 1 en adelante. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Atención aquí. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque el Creador le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio soberano está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el soberano para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre un día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el soberano, el que no hace caso, para el soberano lo hace. El que come, para el soberano come, porque da gracias al Creador, y el que no come, para el soberano no come, y da gracias al Creador, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el soberano vivimos, y si morimos, para el soberano morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del soberano somos. Porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el soberano así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías, porque escrito está, vivo yo, dice el soberano, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Creador. De manera que cada uno de nosotros dará al Creador cuenta de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el soberano Yehoshua que nada es inmundo en sí mismo, nada es impuro en sí mismo, mas para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien el Mesías murió. No sea pues vituperado su bien. Porque el reino del Creador no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada al Creador y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra del Creador por causa de la comida.
todas las cosas a la verdad son limpias. Nos vamos a quedar hasta aquí, mis hermanos. Este es un texto que se utiliza mucho en el cristianismo para decir, bueno, podemos comer cerdo, podemos comer cualquier tipo de animal. Claramente está diciendo Pablo que el que come lo hace para el soberano y el que no come lo hace para el soberano. Y que no hay que contritar al otro, no hay que menospreciar al otro que no come lo mismo que yo. Podría interpretarse, y genuinamente lo digo, hay muchas personas que genuinamente creen que aquí Pablo está diciendo que básicamente podemos comer de todo. Y algunos dicen que está hablando de vegetarianos, pero cuando entendamos y vamos a ver las evidencias, el contexto histórico de lo que está diciendo Pablo, se nos van a aclarar muchísimas cosas, hermanos. Es decir, nosotros para poder entender plenamente las palabras de Pablo, sí es necesario que al menos en lo básico tengamos una base de conocimiento sobre la estructura alágica de los días del Mesías. Es decir, tenemos que tener conocimiento histórico de las leyes orales que en los días del Mesías tenían distintas escuelas, por ejemplo, de las casas farisaicas o de otras denominaciones o ramificaciones de pensamiento judío. Vamos de regreso, mis hermanos, al principio. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Aquí Pablo está hablando de un grupo de personas que solo come verduras, que solo come legumbres, y dice que los que no hagan eso no lo menosprecien. Aquí sería muy raro que Pablo esté hablando de vegetarianos, porque para empezar en la concepción hebrea, en el antiguo mundo, no tenían esta concepción de ser vegetarianos. Sé que hay un texto de Daniel, del profeta Daniel, cuando él está con Nabucodonosor y le sirven comida y él no la acepta y pide justamente verduras y legumbres. El contexto es que eran animales que no permitía la Biblia y por supuesto estaban hechos bajo un ritual en el que no podía participar Daniel. Y aparte no duden, hermanos, que le llevaron quién sabe qué, jabalís, lagartijas, qué sé yo. Por eso Daniel dice, cuando recién llegó a Babilonia, no, a mí dame por ahora legumbres. Eso no quiere decir que todo el tiempo que estuvo en Babilonia él fue vegetariano. Por supuesto que después él, al ser gobernador de Babilonia por órdenes de Nabucodonosor, seguramente que él pidió cocineros hebreos para que ya pudieran comer lo que solían comer, que es cordero, res, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicho esto, entonces aquí Pablo está hablando de unos débiles en la fe que comen solo legumbres. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Bueno, mis hermanos, en realidad es sencillo si nosotros vamos a la Mishnah, al tratado Abodá Zará. El tratado Abodá Zará, mis hermanos, es un tratado que trata sobre las leyes judías, sobre la idolatría con los gentiles. Es decir, leyes que prohibían a los gentiles o prohibían a los judíos que tenían tratos con los gentiles hacer ciertas transacciones o adquirir de los gentiles cosas. Es decir, en aquellos días gobernaba una élite, ¿no? Una élite religiosa en los días del Mesías. Entonces, si alguien se quería acercar al Creador, tú tenías que pasar por un montón de ritos orales, ritos de los que hoy se conocerían como rabinos. Se les llamaba jajamim o se les llamaba rabí, que no es lo mismo rabino que rabí. Rabí es una palabra que no es rabino. La palabra rabino fue construida después. Entonces, bueno, dicho esto, en ese tiempo tenías que pasar por ciertos rituales de esos rabí o de estos maestros para que tú pudieras acercarte al Creador y pertenecer al Creador. Rituales que no ordena la ley de Dios, no ordena la Torá, sino que eran ordenanzas que, bueno, ellos se inventaban. Ellos a través de sus debates y de sus estudios, bueno, ellos interpretaban cosas de la Torá y después lo tengo que decir así, las distorsionaban y creaban un montón de mandamientos que no ordena la Torá. Dicho esto, bueno, unos de esos tratados, de estos mandamientos que eran prohibitivos para adquirir cosas a los gentiles,
O, por ejemplo, mandamientos que tenían que ver con que si tú te volvías al judaísmo, si tú te convertías, te hacías prosélito, si tú eras un prosélito del judaísmo de la época, tú tenías que cumplir con ciertas reglas para poder ser parte del pueblo del Creador. Vemos que el Mesías, por supuesto que dice que eso no es así. Para ser parte del pueblo del Creador, por supuesto, hay que guardar los mandamientos de la Torá, los mandamientos, pero es por gracia, es por la misericordia del Creador que a través del Mesías tenemos justificación. Pero después guardamos los mandamientos, por supuesto, por amor al Padre. Pero los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos que ordena el Creador, obviamente no los mandamientos orales. Entonces, dicho todo esto, mis hermanos, volvemos a repetir. Aquí Pablo está diciendo, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Fíjense, mis hermanos, los quiero llevar al tratado Abodá Zará que les estoy comentando. Vamos para allá. Y pues bueno, mis hermanos, estamos en la página Sefaria. Es una página que ustedes pueden buscar en línea, gratuita. Pueden ustedes verificar la información que les vamos a dar, hermanos. Y aquí en la página sefaria.com, como pueden ver, aquí está el Tanaj, el Antiguo Testamento. Esta es una página judía, ¿ok? Está la Mishnah, el Talmud, el Midrash, la Halajá, la Kabbalah, la liturgia. Si es la primera vez que estás en el canal, nosotros no promovemos Kabbalah para nada. Aquí respetamos las distintas maneras de pensar de la gente, pero bueno, hay cosas que nosotros no apoyamos, ¿no? Estudiamos, repito, la escritura a la luz del Mesías, pero sin acudir a Kabbalah ni a textos judíos para enseñanzas espirituales. Sí, por supuesto que leo los textos judíos, los escudriñamos para aprender de historia, para poder entender mejor al apóstol Pablo, para entender mejor el contexto de los apóstoles en primer siglo. Entonces, nosotros vamos a ir a la Mishnah. La Mishnah es la primera obra importante de la literatura rabínica, compilada alrededor del año 200 después del Mesías, que documenta una multiplicidad de opiniones legales en la tradición oral. En la Mishnah, mis hermanos, hay diferentes tratados dentro de la Mishnah. Por ejemplo, el tratado Berajot, que dice bendiciones y oraciones centrándose en el Shema. Por ejemplo, el tratado Terumot, que se exigían donaciones de productos agrícolas a las familias sacerdotales. El tratado Bikurim, el tratado Shabbat, que habla sobre las leyes orales del Shabbat. No las ordenanzas de la Torá sobre el Shabbat, sino las leyes orales, las tradiciones de hombre, dice el Nuevo Testamento. Pero bueno, nosotros vamos a ir, mis hermanos, al tratado Abodá Zará. Aquí está, mis hermanos, el tratado Abodá Zará, Mishnah Abodá Zará. Como dice aquí mismo, el tratado Abodá Zará es un tratado del Seder Nezikin, orden de daños, que trata sobre la prohibición de la idolatría y las normas sobre las interacciones entre judíos e idólatras. Aquí idólatras se le llama a los gentiles, a todos los que no eran judíos se les llamaba idólatras. Y por supuesto, sí había mucha idolatría también, como lo hay hoy en día. Por supuesto, eso nadie lo niega, ¿no? Sigo leyendo. Dice, prohibición sobre la idolatría y las normas sobre las interacciones entre judíos e idólatras. Los dos primeros capítulos abordan las relaciones económicas con los idólatras y el consumo de sus alimentos. Atención aquí. Los capítulos 3 y 4 tratan sobre las leyes relacionadas con los ídolos e imágenes prohibidos y el proceso de su anulación. Y el 5 capítulo trata sobre la prohibición de obtener beneficios del vino que se vertía como libación para adoración de ídolos. Nos vamos a enfocar en el capítulo 1 y 2. Aquí está el texto hebreo, pero obviamente vamos a leer la traducción. Y bueno, a mí vamos a empezar a leer. Me llama la atención desde el 2, desde el párrafo 2, que fíjense, mis hermanos. Y aquí estamos en el 2, párrafo 2. Dice, Rabí Yehudá dijo, Rabí Ishmael le hizo una serie de preguntas a Rabí Yehoshua mientras viajaban por el camino. Rabí Ishmael le dijo,
Hago paréntesis. Aquí está hablando de sabios de la época, ¿no? Los que son sabios para la religión judía. Y dice, ¿por qué razón los sabios prohibieron los quesos de los gentiles? Aquí comienza. Ellos, los judíos, los que se convertían al judaísmo, no podían comer queso de los gentiles. Número 1, no le podían comprar queso a los gentiles. Por ejemplo, hoy en día nosotros no podríamos comprar un queso en la tienda, porque es de los gentiles. Tendrías que comprar solamente quesos kosher o kasher por ejemplo, de tiendas judías, como hacen en Israel. Es decir, hay judíos ortodoxos que no compran su comida solamente con rabinos o con judíos que venden comida, que tienen tiendas de comida. No es como nosotros que vamos al mercado a comprar queso. Yo voy al mercado a comprar queso. Yo voy al mercado a comprar carne. Yo voy al mercado a comprar mi comida. No les pregunto cuáles son sus creencias. Si no, imagínense, no podría comprarle a nadie. Si me espero solo a alguien que guarde la Torá, pues, o sí puedo, ¿verdad? Sí venden comida kasher, pero es muy cara, muy, muy cara. Es todo un negocio que hay detrás de todo esto. Y la Torá no prohíbe por ningún lado, no dice que no le puedes comprar comida a los gentiles. Por ningún lado, no hay un solo mandamiento que diga eso. Estos son tradiciones rabínicas. Pero fíjense, aquí empieza lo interesante. Y sigo leyendo. ¿Por qué razón los sabios prohibieron los quesos de los gentiles? Rabí Yehoshua le dijo, porque los gentiles cuajan el queso con el contenido del estómago de un cadáver de animal no sacrificado. Y como el cadáver de un animal no sacrificado no es kosher, el queso se cuaja con él también y está prohibido. Es decir, no es que fuera un animal ahí con sangre, todo muerto, no, sino pues obviamente eran pieles que se hacían con animales para conservar los quesos, para, digamos, cuajar el queso, para conservar los vinos, pero si ese animal, aunque fuera una res o aunque fuera un cordero, no había sido sacrificado bajo las leyes judías, era un animal no kosher. Entonces tú no vas a comprar queso de un gentil que no hizo el sacrificio conforme a los rituales de algunas de las casas farisaicas. ¿Me explico? Entonces estaba prohibido porque básicamente estabas pecando, según ellos, comprando queso de los gentiles. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, vamos ahora más abajo, fíjense, vamos para acá abajo, hermanos, acompáñenme. Dice, hay también algo que me llama la atención, es que había productos que no podían, por ejemplo, comer ellos de los gentiles, o ellos no podían consumir de los gentiles, pero sí podían hacer negocio con los gentiles, eso sí. Había ciertos artículos y cosas que decían, bueno, esto sí lo permitimos, sí se puede hacer negocio o no se puede hacer negocio. Por ejemplo, leo, esta Mishnah enumera los artículos pertenecientes a los gentiles cuyo consumo está prohibido, pero de los cuales se permite obtener beneficios. Y esos son artículos que pertenecen a los gentiles y están prohibidos, pero su prohibición no es la de un artículo del cual se prohíbe obtener beneficios. La leche que fue ordeñada por un gentil y un judío no lo vio realizar esa acción, y su pan y su aceite, la Mishnah señala que Rabí Yehudá, Hanasí y su corte permitieron el aceite de los gentiles por completo. La Mishnah resume la lista: y verduras hervidas y encurtidas, cuya forma habitual de preparación implica agregarles vino y vinagre, y pescado tarid y picado, y salmuera que no tenga un pez flotando en ella, y una rodaja de iltit y salcondit, la verdad eso no sé qué es. Todos estos están prohibidos, pero su prohibición no es la de un artículo del cual se prohíbe obtener beneficios. Fíjense, o sea, ellos no podían obtener verduras. Por ejemplo, los judíos no comían verduras de gentiles que les habían echado vinagre o que les habían echado vino. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que ese vino, esas uvas fueron fermentadas, ese vino, y también el vinagre fue fermentado en odres de animales que no fueron sacrificados ritualmente. Entonces no podías comprar vino de los gentiles, no podías comprar casi nada de los gentiles, solamente frutas y verduras que no tenían vinagre, que no tenían vino, que no tenían especias. Sigue diciendo, y estos están permitidos para el consumo. Leche que fue ordeñada por un gentil, pero un judío observó. Fíjense, si un gentil
está ordeñando leche, pero no, un judío no vio eso, no podías tomar esa leche. Pero si un gentil está ordeñando leche y un judío estaba viendo eso, entonces como que estaba verificado. Como que decía, sí, la ordeñó correctamente, entonces esa se podía comer. Y fíjense, dice, y miel y racimos de uvas, que a pesar del hecho de que están goteando jugo, no están sujetos a la salahot de susceptibilidad, a la impureza ritual causada por el contacto con ese líquido. Vegetales encurtidos, cuya forma habitual de preparación no involucra ni vino ni vinagre, y pescado que no esté picado, y salmuera que tenga pescado en ella, y hoja de una planta gilit, y tortas de aceitunas enrolladas. Rabí Yosei dice, las aceitunas demasiado maduras están prohibidas. Las langostas que provienen de la canasta de un vendedor están prohibidas, mientras que las que provienen del almacén están permitidas, y lo mismo con respecto a la porción del producto designado para el sacerdote. Aquí está diciendo que había ciertos alimentos que mientras no hubieran sido fermentados o no se les hubiera puesto vinagre y vino, sí podían comer, pero todo lo demás no. O sea, lo voy a decir de otra forma, digamos que yo me quería quería ser prosélito, quería llevar mis sacrificios en el primer siglo, quería llevar mis ofrendas al Mishkan, al templo, y bueno, quería seguir al Creador. Bueno, había un grupo religioso que decía, sí, puedes hacerlo, pero tienes que pasar por estos rituales, tienes que bautizarte en el nombre de tu maestro, hacer ciertos sacrificios, circuncidarte. Ojo, porque ya tenemos estudios en el video sobre esto. La Torá no ordena circuncidarse a ningún adulto para acercarse al Creador. Solamente, ojo, antes de que digan, ¿cómo que no? Ojo, atención, escuchen. Solamente si se iba a comer del Pesaj. Nada más. Nada más. Porque de ahí en fuera en la Torá solo se ordena circuncidar a los niños a los 8 días de nacido. Jamás se ordena que un adulto se tenga que circuncidar para acercarse al Creador. Tenemos ya un estudio bien detallado sobre eso, mis hermanos, en el canal. Se los recomiendo mucho. Entonces, mis hermanos, dicho esto, bueno, había un montón de prohibiciones que ellos tenían, aparte de lo del bautismo. Por ejemplo, si ellos querían aprender con un maestro, digamos, un rabí de la época, bueno, se tenía que bautizar en el nombre de ese rabí, llevar un sacrificio, circuncidarse, y después todas estas reglas que tienen que ver con alimentación, con idolatría, bueno, las tenían que obedecer. Es decir, ellos, una vez convertidos, no podían comer de los gentiles queso, no podían comer de los gentiles vino, no podían comer de los gentiles vinagre, no podían comer de los gentiles cosas preparadas con vinagre, con vino, ni nada fermentado. Lo único que podían comer era ¿qué? Verduras y legumbres de los gentiles. Lo demás lo tenían que comprar o consumir de los judíos, y supongo que era caro. Entonces, habiendo leído esto, mis hermanos, vamos de regreso, por favor, a el texto de Romanos 14. Ahora, mis hermanos, entendiendo el contexto, ¿de quiénes está hablando el apóstol Pablo, mis hermanos? No lo voy a decir todavía, pero déjenlo ahí en los comentarios. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo cuando dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y el otro que es débil come legumbres? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque el Creador le ha recibido. Aquí Pablo está diciendo que hay unos que recién llegaban al conocimiento del Mesías, de Cristo, del Mashiach, de Yeshua. ¿Y qué pasa? Venían todavía con la programación de las casas farisaicas o la programación de algunas de las escuelas judías, y entonces ellos eran débiles en su fe. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día lo podemos ver con muchos hermanos. Hay muchos hermanos que, a pesar de que siguen al Mesías, aún así no se pueden quitar dogmas de su cabeza. Por ejemplo, ya saben, en este canal se respeta a cada quien, se respeta su decisión en su vida espiritual. El camino que tomen se les respeta.
No porque yo esté de acuerdo, sino porque cada quien es responsable de su vida, ¿verdad? Pero lo tengo que decir así. Hay gente que le gusta el movimiento como de mesiánicos o de raíces hebreas y muchos de ellos adoptan muchas tradiciones judías pensando que son mandamientos bíblicos, pero no lo son, muchísimas. Y después, bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy específico. Hubo unos hermanos que se acercaron conmigo a estudiar porque decían, hermano, es que poco a poco nos hemos dado cuenta que pues dentro de muchos mesianismos pues se están enseñando muchas cargas o mandamientos orales como si fueran mandamientos de la Torá, porque están imitando a los judíos. Están muchos de raíces hebreas, no todos, pero muchos sí imitan a los judíos. Entonces, por ejemplo, ellos llegan a estudiar con nosotros, pero yo no los voy a juzgar si ellos quieren todavía mantener una tradición o no, sino que voy a dejar que pasen su proceso y que solitos vayan entendiendo cosas con el tiempo. Por ejemplo, en el grupo con nosotros, al principio, cuando se acercan las personas, a lo mejor prenden velas en Shabbat, o a lo mejor están acostumbrados a hacer cierta tradición que no ordena la Torah. Pero bueno, yo los dejo ser, ¿verdad? Yo no los obligo. No tienes que prender velas. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No es un mandamiento prender velas en Shabbat. Pero no nos vamos a pelear por eso. Si tú quieres prender velas en Shabbat, lo haces para querer honrar al soberano. Lo haces porque genuinamente crees que es lo que se debe de hacer. A eso se está refiriendo Pablo. No sé si me expliqué, espero me haya explicado bien. Pablo aquí a lo que se refiere es que, bueno, hay personas que vienen saliendo de los dogmas de las casas farisaicas. Entonces vienen incluso muchos como todavía traumados de que no quieren comer queso, no quieren comer vino, no quieren porque tienen miedo de pecar. Por ejemplo, hoy en día hay hermanos que en Shabbat no quieren barrer, no quieren ni lavar sus trastes porque piensan que están pecando. Entonces, bueno, yo les explico, ¿sabes qué, hermano? No es pecado. Tú puedes sin problema lavar tus trastes y barrer en Shabbat. La Torah no te dice para nada que no puedes hacer eso. Para empezar, Shabbat no traduce reposo, traduce cese, que no es lo mismo. Haremos otro video al respecto, ya tenemos uno. Pero a lo que voy, yo a este hermano, a un hermano que viene y él a lo mejor tiene temor de lavar los trastes, temor de barrer, yo le voy a decir, ¿sabes qué, hermano? No pasa nada, la Torah no lo prohíbe. Pero a lo mejor, a pesar de que se lo dije, él todavía va a seguir con su dogma. Hay personas que a pesar de que les dices las cosas, a pesar de que les das evidencias, pues se quieren aferrar a su dogma. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo? No se peleen por eso. Mientras guarde los mandamientos, mientras tenga fe en el Mesías, con el tiempo, poco a poco, se va a dar cuenta que sí puede lavar trastes, que sí puede barrer su casa. Hay que darle a la gente un proceso para que vayan entendiendo las cosas, porque yo también viví un proceso y todos vivimos un proceso. Aquí Pablo se está molestando con algunos porque muy probablemente venían unos saliendo de los dogmas religiosos y los maltrataban y contendían. Por ejemplo, hay algunos cristianos que se dan cuenta que, bueno, les engañaron al decir que la ley no debe observarse, que es maldición guardar los mandamientos, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que eso es un error. Quieren estudiar Torah, llegan a grupos de raíces hebreas y dicen, por ejemplo, buenos días, Dios los bendiga a todos. No, ¿cómo que Dios los bendiga? Que no sabes que Dios es un título pagano, se tiene que decir Yahweh o Yahvé. Y no puedes llamar a Jesús, no puedes decir gracias. ¿Qué pasa? Empiezan a contender, no entienden que son débiles en la fe. ¿Me explico? Entonces, más bien, si alguien apenas va a estudiar Torah, a mí no me importa, por eso en este canal si le llaman Jesús, si le llaman Dios, si dicen gracias, no pasa nada. Y digo esto, a lo mejor eres nuevo en el canal, no sé de dónde vengas, cuál sea tu doctrina, pero digo esto porque hay mucha gente en raíces hebreas que le prohíbe decir cosas a los demás. Dicen que estás pecando si dices gracias, si dices hermano, si dices Dios, si dices Jesús. Gente que no es lingüista, gente que no está preparada, gente que se cree cualquier cosa que le enseñan en internet. Yo siempre les recomiendo, hay que ser bien cuidadosos con la escritura y hay que poco a poco ir escudriñando y no correr y cualquier video que vemos ahí creerlo.
Por ejemplo, yo, hermanos, tampoco me tienen que creer. Aquí se dan las evidencias, se hacen exégesis, pero siempre digo, saquen sus propias conclusiones. Yo, por ejemplo, les estoy mostrando las evidencias que ustedes pueden comprobar en el Tratado Avodah Zará, en donde ustedes verán que hay prohibiciones para los recién conversos y para los judíos en general de no comer ciertas cosas que provenían de los gentiles, específicamente quesos, carnes, vinos y vinagres. Entonces lo único que podían comer básicamente era verduras de los gentiles. Entonces aquí Pablo no está hablando de vegetarianos, no está hablando nada más así por hablar de comida, sino que él está diciendo reciban al débil en la fe, o sea, él está llamando débil en la fe a los que guardan mandamientos orales. Dice, recíbanlo, es débil en la fe, ¿que acaso Cristo no murió también por ellos? Y Pablo da por hecho, por supuesto, que con el tiempo esos débiles en la fe se van a fortalecer en la fe, van a dejar de hacer esas doctrinas religiosas. Pero eso lleva un proceso. Por eso dice Pablo, el que come, para el Creador come, y el que no come, para el Creador no come. No está diciendo Pablo que también puedes comer cualquier cosa. No está diciendo Pablo, no juzguen al que come o al que no come. Y alguien diga, no, ya ves, puedo comer cualquier porquería, 2 litros de Coca-Cola diario y tacos de cerdo. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, el que come de acuerdo a las leyes orales. No juzgues al que come de acuerdo a las leyes orales, porque ya llegará su momento en que él entienda las cosas. Y el que también viene llegando de estas doctrinas orales, no juzgue al que come de todo. ¿Me explico? También puede darse al revés. Puede ser una persona que apenas está saliendo de un dogma religioso y ya quiere venir y juzgarte a ti que a lo mejor llevas más años estudiando. ¿Me explico? Una cosa es cuestionar, eso sí se puede. Me refiero a juzgar para mal. Entonces, no se debe juzgar ni uno ni otro, sino todos juntos. Depende el contexto de cada uno, ser pacientes con los demás, mientras no se promueva el pecado. Eso sí. Mientras no se promueva romper los 10 mandamientos, mientras no se promueva las groserías, las malas actitudes, el desdén, mientras no se promueva eso, hermanos, cosas malas, bueno, podemos tener distintas maneras de guardar los mandamientos, ciertas variaciones. A lo mejor hay familias que les gustan ciertas tradiciones o que no han entendido bien que esas tradiciones no se tienen que hacer. Pero no por eso dejan de ser mis hermanos. Por ejemplo, en el grupo donde estudiamos, habrá algunas personas que piensan un poco distinto sobre el libro de Apocalipsis de lo que yo pienso. Habrá otras personas que le llaman Yahshua o Yahushua y yo le digo Yehoshua. Habrá alguien que le diga Yeshua al Mesías. No pasa nada. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, para el soberano lo hacen. Es lo que está diciendo Pablo. Porque no es que querramos distorsionar el nombre del Padre a propósito. No. Simplemente alguien le dice Yeshua porque es lo que entiende. O Yehoshua, o Jesús, o Yahshua, o Yahweh, o Jehová, o Yahvé, o Yahuwah, o Yod-He, Vav-He, que sería lo más seguro, ¿verdad? Decir las consonantes. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque al final todos exaltan al Creador. Y al final, hermanos, no somos lingüistas, por el amor de Dios. Me he encontrado de repente cada personaje, hermanos, que quieren corregirte y no saben ni siquiera hablar español. Entonces hay que ser bien cuidadosos, mis hermanos, con los nuevos, con los débiles en la fe, porque hoy en día uno puede decir, ¿quiénes son esos débiles en la fe? Hoy en día, ¿para quién aplicaría? Bueno, para mí aplica a aquellos que vienen saliendo de cristianismos, aquellos que vienen saliendo de ciertas religiones mesiánicas que les dañaron mucho la cabeza, aquellos que vienen saliendo incluso de judaísmos. Bueno, si se acercan al Mesías, si quieren estudiar Torah con ustedes, ténganles paciencia. Ténganles paciencia y esas personas que se acercan a una persona que sabe lo que está enseñando, no, o que es maduro en su fe, no lo juzguen también. No lo juzguen. Ser maduro en la fe, dejar claro, ser maduro en la fe no tiene que ver con hacer lo que se te pegue la gana. No, sino que ser maduro en la fe es que tú ya entiendes que no tienes que hacer esos rituales religiosos, porque no lo ordena la Torah. Bíblicamente,
El que es débil en la fe, bíblicamente aquí en Romanos 14, es aquel que se sigue sujetando a leyes y a tradiciones de los hombres. Y el que es maduro en la fe es el que ha entendido que esas tradiciones no se deben hacer, el que ha estudiado más. Si en algo les edifica este canal, suscríbanse, compartan mis hermanos, les agradezco mucho por haberme acompañado. Y hablando precisamente de tradiciones orales y de mandamientos de hombre, les recomiendo que vean el video que les voy a dejar en pantalla, mis hermanos. Les aseguro que los va a edificar. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.